Quiero hablar esta noche acerca del mensaje de Jesús. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 45 y 46. El Evangelio de Juan, el capítulo 7 y el verso 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Quiero volverlo a repetir. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jesús vino a este mundo y cuando empezó a predicar a la edad de 30 años, nadie había hablado lo que Jesús habló. No hubo un filósofo, no hubo un maestro, no hubo un rey, no hubo un sirviente, no hubo nadie que hubiera hablado lo que Jesús hablaba. Pues el mensaje de Jesús estaba tan lleno de amor que nadie había hablado antes del amor como Él habló. Del amor hacia los enemigos, del amor a los que los persiguen y ultrajan. Pero también era un mensaje de juicio, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje a aquellos que dejaran sus malos caminos o perecerían. El mensaje de Jesús estaba lleno de esperanza, pero también advertía sobre un juicio venidero. El mensaje de Jesús podía ser escuchado por un rey, podía ser escuchado por un maestro, un fariseo, y estar atónito ante su sabiduría. Pero también podía captar la atención de un niño, de un hombre vulgar y de cualquiera que quisiera escucharlo. El mensaje de Jesús iba dirigido no solamente a los maestros, a los sacerdotes, a los reyes, pero también a los niños, también a los hombres vulgares, también a los publicanos y a aquellos que se etiquetaban como pecadores. Por eso jamás hombre alguno había hablado como Jesús. Y ese es el mensaje de Jesús, que no ha pasado de moda. Él dijo en Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarían. Y en este tiempo en que estamos viviendo, más que nunca necesitamos ese mensaje de confrontación. El profeta Jeremías habló y dijo: pregunten por la senda antigua, anden por las veredas antiguas. Y hoy más que nunca tenemos que volver al mensaje de la palabra de Dios. No al mensaje de filosofías, no al mensaje de estadísticas, no al mensaje que quieren proclamar hoy en las naciones, que está muy lejos de lo que Jesús enseñó. Y quiero hablar de ese mensaje, porque hoy la iglesia está confundida, porque hoy muchos confunden el mensaje de Jesús del amor con la complicidad. Hoy muchos confunden el mensaje de Jesús acerca del reino del cielo con la pluralidad, con la universalidad. Hoy muchos confunden el mensaje de Jesús acerca que hay un camino con las religiones y están errando y es peligroso. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese mensaje debe ser claro, ese mensaje debe ir directo al grano, ese mensaje no debe sufrir ninguna mudanza, ni tampoco frustrarle ni una sola tilde. Ese mensaje debe ser dado con sencillez, con practicidad, pero con verdad. Ay de aquel que le añada o le quite al mensaje que Jesús vino a predicar. Y por eso quiero hablar acerca del mensaje de Jesús. Y el primer mensaje que Él empezó a predicar, dice en Mateo 4:17, Él dijo: desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje que Jesús habló a los hombres cuando inició su ministerio fue un mensaje llamando al arrepentimiento. Fue un mensaje que confrontaba a las personas. Y arrepentimiento quiere decir cambiar de dirección. Arrepentimiento quiere decir volver por el camino del error hacia el camino de la verdad. El verdadero arrepentimiento no consiste solamente en emociones y lágrimas,
Pero un verdadero arrepentimiento lleva al apartarse del pecado, al reconocer las faltas y al volver a Jesús. El Señor predicó a aquellos fariseos. El Señor predicó incluso a sus discípulos. Sus discípulos le estaban comentando en una ocasión, contándole acerca de cómo Herodes había mezclado los sacrificios de los galileos. Y el Señor dijo: antes, si no te arrepientes, todos perecerán igualmente. Y ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Ese fue el primer mensaje de Jesús, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de confrontación, un mensaje cargado de amor, pero que no permitía el pecado. Cuando Él habló a aquella mujer que trajeron para que fuera apedreada delante de Él, que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, le preguntaron a aquellos hombres que la traían: en la ley de Moisés se nos dice que debemos apedrear a tales mujeres. El Señor dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos arrojaron sus piedras al suelo y huyeron. Pero cuando Él está a solas con la mujer, le dice: vete y no peques más. Y hoy los jóvenes de esta era, de este tiempo, necesitan escuchar esta palabra: vete y no peques más. El Señor le dijo a aquel hombre que estaba en Betesda paralítico, luego de que fue sanado, le dijo: vete y no peques más, para que no te suceda algo peor. Y vemos que el mundo está yendo de cabeza porque no queremos que este mensaje sea predicado. Queremos que nos aplaudan, queremos que nos adulen, queremos que la gente nos anime, pero no queremos oír que debemos arrepentirnos. Pero ese fue el primer mensaje que Jesús predicó en su ministerio. Ahora tú y yo somos llamados a predicar el arrepentimiento. En Mateo 5:14 podemos leer: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, ni se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y así alumbrará a todos los que están en casa. Es necesario que tú y yo seamos luz en medio de las tinieblas. Es necesario que tú y yo seamos la sal de este mundo insípido. Un mundo que está lleno de filosofías relativistas. Y hoy la gente no llama pecado a lo que la Biblia dice que es pecado, porque para ellos es relativo. Pero tú y yo fuimos llamados a predicar la verdad absoluta de la palabra, que no deja el pensamiento libre a las especulaciones. La Biblia llama pecado lo que es pecado, y tú y yo debemos hacerlo también. La Biblia habla de un solo camino, que es Cristo. La Biblia habla de una sola verdad, que es su palabra. La Biblia habla de un juicio venidero y de un cielo eterno, al cual tú y yo estamos invitados, pero sin arrepentimiento no podrá haber remisión de pecado. Si tú quieres venir a Cristo esta noche, deberás arrepentirte. Deberás reconocer que necesitas arrepentimiento, de otra manera no podrás arrepentirte. Deberás reconocer que necesitas dejar muchas cosas, y eso es un verdadero arrepentimiento. Jesús te está llamando a que tú seas un mensajero y que puedas predicar un arrepentimiento, pero antes tú mismo debes arrepentirte si nunca lo has hecho y si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón. Me pregunto si el mensaje de Jesús está siendo predicado hoy por su iglesia. ¿O acaso la iglesia se está volviendo tolerante como el Señor le habló a la iglesia de Apocalipsis? Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel enseñe y seduzca a mis hijos a fornicar. Una iglesia tolerante, que tolera las modas, que tolera el pecado en sus miembros, que tolera que el mundo enseñe a sus hijos a hacer maldad. El apóstol Pablo habló a los corintios en el capítulo 5 y les dice: de cierto se oye que entre ustedes hay tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, y ustedes están envanecidos y deberían estar lamentándose.
Y hoy deberíamos estar lamentándonos de todo lo que está pasando en la iglesia. Pero hay un mensaje de esperanza también. Pero el Señor le dijo a esa iglesia: arrepiéntete, porque vendré pronto. Y ese es el mensaje que tú y yo necesitamos escuchar hoy. Señor quiere una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, que fue lavada por la sangre de Cristo. Pero el arrepentimiento y la fe por la cual tú y yo somos salvos no es solamente un sentimiento, es un compromiso, es un estilo de vida, es apartarse del pecado y vivir para Él. Ahora, el mensaje de Jesús también es un mensaje lleno de autoridad. Lucas 4:32 dice: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Te pregunto si tú tienes autoridad, si hemos perdido como iglesia la autoridad para predicar. El Señor te llama a ti, me llama a mí a tener autoridad. Debemos predicar la palabra con autoridad. Ahora, la autoridad de Jesús en su mensaje tenía 3 fuentes. Primero, la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el verso 34 dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Tú y yo debemos enseñar la palabra. Debemos predicar la palabra. Debemos creer que la palabra es suficiente. Porque lamentablemente la iglesia se está llenando de psicología. Se está llenando de filosofía. Se está llenando de las culturas orientales. Estamos trayendo aquí el conocimiento de otras religiones y lo implantamos en la iglesia como si fuera de la palabra de Dios y acomodamos esas doctrinas erradas, erróneas a la palabra de Dios. Jesús tenía autoridad porque Jesús predicaba la palabra de Dios. Él no hablaba por sí mismo, sino que hablaba lo que el Padre le había dado. En el verso 10 de Juan 14 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús no hablaba palabras porque sí. Y cuando tú y yo predicamos del Evangelio, no debemos hablar nuestras palabras, sino que las palabras de Dios deben ser dichas. Juan 17:8: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Tú estás llamado a predicar la palabra como iglesia. Y desde cada púlpito, y desde cada sermón, y desde cada cruzada y cada evento que tengamos, estamos llamados a predicar la palabra. De otra manera no creerán. La segunda fuente que tenía Jesús acerca de su autoridad era la presencia del Espíritu Santo en su vida. Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Espíritu Santo debe estar llenando tu vida y mi vida. Y si tú eres un verdadero cristiano, has nacido de nuevo, el Espíritu Santo está sobre ti. Pero ahora el apóstol Pablo dijo: pero debes ser lleno del Espíritu Santo. Si tú eres un cristiano, pero no eres lleno del Espíritu Santo, no eres controlado por el Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu no podrá estar en ti. No hay forma de ser lleno de amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre, a menos que el Espíritu Santo te llene. Y no podrás enfrentar el pecado a menos que seas lleno del Espíritu Santo. Y no podrás enfrentar a Satanás a menos que seas lleno del Espíritu Santo. Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que el Espíritu Santo vendría a nosotros y nos tomaría otra vez.
Y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo cuando Él vino del desierto, luego de ser tentado, estaba lleno del Espíritu Santo de tal modo que los demonios huían, las enfermedades se iban y la gente se admiraba de su doctrina. Y la tercera fuente de autoridad que había en Jesús para predicar la palabra era su ejemplo. Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tu testimonio y mi testimonio es importante. Y debemos cuidar nuestro testimonio como ministros, pero debes cuidar tu testimonio como un hijo de Dios en tu trabajo, en tu escuela y en el lugar donde Dios te haya puesto. Es necesario que seas luz y que seas sal. De otra manera no podrás tener autoridad cuando predique. Y la gente te verá como un charlatán. No hay cosa más frustrante para un hombre de Dios, un ministro de Dios, que pierda su autoridad a causa de su testimonio. Es necesario que aquel que es un ministro tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Tú y yo debemos tener un testimonio limpio para que nadie tenga de qué acusarte. Y si murmuran de vosotros como malhechores, dice la Biblia, entonces glorificarán al Padre allá en el día del juicio cuando se den cuenta que tus obras eran limpias. Pero si la gente murmura de ti y tienen razón, entonces no tenemos ningún mérito, mas somos culpables. En tercer lugar, el mensaje de Jesús también era un mensaje de esperanza. En Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús recorría cada rincón de Galilea, de Judea, del reino de Israel. Él iba sanando al pueblo, pero también iba predicando el mensaje del reino, diciéndoles que había un reino eterno al cual Él quería que todos llegaran. Porque esta gente estaba siendo oprimida por el imperio romano. Porque esta gente estaba siendo esclavizada a tributos. Porque esta gente estaba llena de injusticia de parte de aquellos que los gobernaban. Pero Jesús les decía, hay algo más adelante, hay algo más poderoso. Y enseñaba y predicaba el evangelio. El evangelio son buenas noticias. El evangelio son noticias de vida eterna y salvación. En Mateo capítulo 5, Él habló acerca de las bienaventuranzas. Quizás nunca las hayas escuchado o leído. Yo quiero leértelas hoy. Él vio la multitud y subió al monte. Estoy leyendo Mateo capítulo 5 del verso 1 en adelante. Y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, dijo Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El mensaje de Jesús no fue un solo mensaje al arrepentimiento. No era tan solamente un mensaje lleno de autoridad, pero era un mensaje de esperanza.
Y hay esperanza para ti esta noche. Hay esperanza para ti en este día. Si has vivido frustrado, amargado y llorando, si has enfrentado situaciones que te han dejado al borde del colapso, hoy puedes tener esperanza. Tú puedes ver la mano de Jesús en la frente de un leproso en Marcos 1:41, que el leproso se acercó y le dijo: Señor, hay esperanza para mí. Si quieres puedes limpiarme. Jesús puso su mano sobre él y le dijo: quiero, sé limpio. Jesús le dio un mensaje de esperanza a la prostituta. Le dijo en Lucas 7:50: ve en paz. Luego de que ella lo adoró. Jesús le dio un mensaje de esperanza al publicano cuando le dijo: es necesario que pose en tu casa. Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere entrar y estar en tu casa. No quiere ser un visitante. Quizás has estado en la iglesia durante años. Quizás vas a las escuelas dominicales. Quizás te bautizaste o incluso sirves. Pero aún no has entregado por completo tu corazón a Jesús. Bueno, Él quiere hoy entrar a tu casa como lo hizo con Zaqueo. Pero Él dio un mensaje de esperanza a todo el mundo. Juan 3:16, que fue la cita que yo memoricé de niño. La primer cita. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no quiere que se pierda ninguna alma de que el Padre le ha entregado. Pero debes hacer tu parte. Él hizo su parte en la cruz. Él tomó tu lugar. Él descendió del cielo, se hizo semejante a los hombres, vivió en una condición humilde, lleno de pobreza. Lo maltrataron, lo desfiguraron y luego torturado fue puesto allí en ese madero de la cruz. Derramó cada gota de sangre por ti. Pero ahora es necesario que tú le aceptes. Finalmente dice en Juan 14:1-3: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el mensaje de esperanza de Jesús. Esta vida es pasajera. Esta vida es ilusoria. Esta vida está cargada de vanidad. Y Moisés dijo en el Salmo 90 que pronto pasa y volamos. En un abrir y cerrar de ojos. La vida del hombre es comparada en la Biblia como la flor que se marchita, que en la mañana sale y a la tarde es cortada. La vida del hombre es comparada en la Biblia como la neblina que aparece por una esquina y desaparece por otra. Y así es comparada tu Biblia, porque aunque puedas vivir 100 años o más, eso no es nada comparado con una eternidad. Y si rehusas hoy aceptar a Cristo, te perderás para siempre. Una eternidad sin Cristo, separado de Dios, separado de la alegría, del amor, de la emoción. Solamente tristeza, llanto y crujir de dientes. Pero hoy es un llamado al arrepentimiento, un llamado lleno de autoridad, porque es la palabra de Dios, pero un llamado de esperanza. Te voy a pedir que aceptes a Cristo esta noche. Te voy a pedir que te levantes y vengas al frente de esta plataforma y digas: yo quiero recibir a Cristo. Me arrepiento de haber pecado contra Él. Reconozco mi pecado y quiero abandonarlo y me comprometo a seguirle y a servirle. Yo voy a orar contigo. Te daré algo de literatura y comenzarás tu vida cristiana asistiendo a una iglesia. En la revista Time, a principios de este año,
Hubo una entrevista con George Lucas. Lucas dijo que cree que hay un Dios. No está seguro. No sé qué es. No sé cómo se ve. No estoy seguro. No sé de Él. Tal vez así es como te sientes esta noche. Y quiero hablarte de Él esta noche. Quiero hablarte de Dios. El primer libro, el primer verso de la Biblia nos dice, al principio Dios era. ¿De dónde vino Dios? ¿Cómo pudo aparecer de repente? Y en el principio había un Dios. No lo sé, ni tú. La Biblia dice que Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Cómo puede hacerse eso? No sé. Hay un misterio en todo esto. Y sin embargo, por fe creemos que Dios no tuvo principio y no tiene fin. Ni siquiera puedo probarte la existencia de Dios. Ningún científico puede. ¿Cómo sabemos que hay un Dios? No puedes ponerlo en un tubo de ensayo. No puedes hacer una fórmula matemática de Él como está ahí en la relatividad. Aceptas por fe que Él es el creador de todo el universo. Cuando Charles Lindbergh tomó su avión en el Espíritu de San Luis, todas las estrellas que podía ver suspendidas por todo el cielo eran solo parte de nuestra Vía Láctea. Solo nuestra pequeña galaxia. Pero esa galaxia es solo una pequeña parte de un universo que contiene miles y millones de galaxias. Y descubrieron ahora que hay galaxias más allá de lo que se pensaba que era la última. Con miles de millones y millones de planetas y soles y estrellas. Y en enero pasado los astrónomos vieron un estallido de rayos gamma que procedía de mucho más allá de la galaxia. Se originó a 9 millones de años luz de distancia. ¿Cuánto tiempo sería eso? Cuéntemelo, matemáticos. Un año luz es casi 6 billones de millas. ¿Saben qué es un billón? Yo no lo sé. Pero la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y el salmista dijo, cuando considero los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado. La Biblia dice en el Salmo 33, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por su palabra de su boca. Piénsalo. Y luego la Biblia enseña en este mismo pasaje, el tercer capítulo de Juan, y el próximo capítulo supongo que está en el cuarto capítulo, pero Dios es un espíritu. Dios es un espíritu, no tiene un cuerpo como el tuyo y el mío. No está ubicado en un solo lugar. Está en todo el mundo, en todo el universo, al mismo tiempo. No está limitado por un cuerpo. Él es un espíritu. ¿Cómo explicas que eso? Pero la Biblia dice algo más acerca de Él. La Biblia dice, yo soy el Señor, yo no cambio. Él es inmutable en todos los siglos y millones y trillones de años. Él nunca ha cambiado ni una sola jota. En Él no hay variabilidad, ni sombra de variación, ni cambio, dice la Biblia. Dios no cambia. La Biblia también enseña que Dios es un Dios santo. El Señor es justo en todos sus caminos y santo en todas sus obras. La Biblia dice que Él es muy limpio de ojos para ver el mal, no puede ver la iniquidad. Dios es absolutamente pureza. Lo recuerdo cuando yo era un niño en Carolina del Norte.
Todos esperábamos el día en que tal vez tuviéramos un poco de nieve. No tuvimos mucha nieve en ese lugar donde vivía, pero cuando llegó estábamos emocionados. Y yo recuerdo que mi madre nos señaló algo un día cuando vio la nieve. Ella sacó unas sábanas y toallas y unas camisas y cosas para tenderlas, que cuando saliera el sol se secara. Y luego dijo, miren la nieve, ¿no crees que está limpio y blanco? Y mira la ropa que ella había lavado, que pensábamos que era perfectamente blanca, ahora se veía sucia en comparación con esa nieve. Y así somos, en la comparación con Dios, estamos sucios. Él es absolutamente santo. Pero la Biblia también enseña que Dios es un Dios de juicio. La Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez, pero después de esto el juicio. Habrá un tiempo de juicio. Y la Biblia dice que Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa secreta, ya sea bueno o malo. La paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Puedes confesar tu pecado, pero debes pagar las consecuencias. Cuando abusamos del medio ambiente, pagamos un precio. Cuando quebrantamos la ley moral y espiritual de Dios, pagamos un precio. La Biblia dice que Dios ha señalado un día en el que Él juzgará al mundo. Ya hay un día apartado en el calendario de Dios en el que Él va a juzgar al mundo entero. Pero la Biblia también dice que Dios es un Dios de amor. La Biblia dice, Dios es amor. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. En Jeremías dice, sí, te he amado con un amor eterno. Una canción popular hace unos años era, no puedo vivir en un mundo sin amor. No tienes que hacerlo porque Dios te ama. Lo que sea. Tus antecedentes, por muchos que hayan sido pecados. ¿Cuántos errores has cometido? Cualquiera que sea tu origen étnico, cualquiera que sea tu formación educativa, Dios te ama. Y es un amor eterno y es un amor sobrenatural, es un amor, algo que no entendemos cómo es el amor de Dios. No es un amor sexual. No es un amor fallido, es un amor que es más allá, que la amistad es algo más allá. Es un amor ágape, sobrenatural, que solo Dios tiene para darte. Si vas a su Hijo Jesucristo, y eso estaba haciendo Jesucristo en la cruz, Él te estaba amando y tomando todos tus pecados y tus fracasos sobre Él en la cruz. Ahora, ¿alguna vez has pensado por qué Dios creó al hombre? Muchas personas preguntan, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer? Dios le dio al hombre una opción. Lo creó, lo puso en este pequeño planeta y dijo que los puso en lo que se llama el Jardín del Edén, en Irak. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dijo, hay un árbol. Puedes tener toda la fruta en el jardín, puedes comer lo que quieras, pero no comerás de este árbol. Dios estaba probando al hombre porque Dios le dio al hombre un libre albedrío y puede que sea su propia forma de decisión. No te conviene ser un robot porque a un robot se le expresa un botón, pero aquí tú tienes libertad de elegir. Y en el jardín del Edén, Dios le dijo al hombre desde el principio, ¿pero qué hizo el hombre? El hombre y la mujer
El hombre y la mujer comieron del árbol, lo hicieron deliberadamente y fueron engañados por el diablo. Porque hay otro misterio en este asunto que atraviesa toda la Biblia y llega hasta nuestro mundo de hoy en día. El misterio de la iniquidad, el misterio del pecado, el misterio del diablo y los demonios. Y el diablo es muy real, trabaja duro. Y puede engañarte, puede venir como un ángel de luz. La Biblia dice que Él es muy engañoso, se desliza sobre ti, viene en tus pensamientos, viene a tu vida. En tu mente sabemos que algo anda mal, leemos en nuestros periódicos y miramos la televisión y sabemos que algo anda mal en nuestro mundo. Y esto es lo que está detrás del problema, radica en el pecado. Detrás de todo está el pecado. Y el pecado es la ruptura de la ley moral de Dios, la ley expresada en los 10 mandamientos, el quebrantamiento del sermón del monte, también pobreza. Y hoy tenemos una situación desesperada, en mi opinión. Gran parte del mundo se está empobreciendo y parte del mundo se está enriqueciendo al mismo tiempo. Y uno de estos días va a ser un choque. Como siempre lo hay. El hombre tiene una enfermedad terminal, pero el misterio de la iniquidad que ya la Biblia dice en Tesalonicenses 2:7. ¿Cuántos de los 10 mandamientos has guardado? La Biblia dice, todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado. Nosotros hemos vuelto cada uno a su manera, queremos hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios, sino a la nuestra, y es pecado. Y entonces nuestros problemas básicos no son sociales, no son educativos. Es pecado, es el quebrantamiento de la ley de Dios. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia, pero el don de Dios es vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. ¿Ves que el pecado te aleja de Dios? Estás separado de Dios, eres un espíritu. ¿Ves que eres un cuerpo? Pero dentro de tu cuerpo hay un espíritu. Y cuando tu cuerpo muere, ¿qué es lo que pasa? Has estado en el lecho de muerte de alguien y lo has visto deslizarse hacia la eternidad. Te preguntas, ¿qué pasó? Bueno, la persona real dejó este cuerpo. Dejó este cuerpo y se fue a la eternidad. Es tiempo de que tú y yo volvamos al verdadero arrepentimiento. Y si conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, vas directo a su presencia y pasas a la eternidad con Él. Ahora la muerte tiene 3 dimensiones. Está la muerte natural, todos vamos a morir. Cuando John Kennedy y su esposa Caroline abordaron ese avión hace unas semanas que él iba a volar, nunca soñaron que nunca volverían a ver su hogar. Como otros hombres y mujeres jóvenes de su edad, tienen grandes sueños en sus vidas, sus carreras, su matrimonio. 2 de los jóvenes más maravillosos que he conocido, donde hay una idea de que no vivirían para hacer esos sueños cumplidos. Y luego hay otra muerte, no solo la muerte natural, sino la muerte espiritual. Tu espíritu, que vive para siempre, muere en el sentido de que está alejado de Dios. Y luego la Biblia habla de la muerte eterna. Algunas de las palabras en el Nuevo Testamento usadas por Cristo para describir el castigo por el pecado se pierde y parece condenado, castigo, tormento,
infierno. Dices tú, creo que sí, creo que la Biblia lo enseña, creo que todo lo que dice la Biblia es verdad. Si Jesús dijo que hay un infierno, hay un infierno. No me gusta pensar en eso, no me gusta hablar de eso, no me gusta predicar sobre eso. Pero la Biblia y Jesús habló mucho más sobre el infierno que sobre el cielo. La Biblia dice que Jesucristo tomó tus pecados en la cruz. ¿Por qué lo hizo? Él se hizo pecado por nosotros. Piensa en ser pecado, eso es todo. Jesús estaba en él, en la cruz, y se hizo pecado. Tus pecados, míos, todas las cosas malas que alguna vez hemos hecho, las mentiras que alguna vez hemos dicho, la lujuria que alguna vez hemos tenido, todo estaba en esa cruz, y su verdadero sufrimiento no fue el sufrimiento físico tan terrible como eso, fue el sufrimiento espiritual. Él estaba cargando con nuestros pecados, nunca había conocido pecado, de repente todos los pecados del mundo estaban sobre él. La Biblia dice que el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Toda la Biblia dice que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero. La Biblia dice que Cristo también padeció una vez por los pecados del justo, por los injustos. Murió por ti, porque te ama. Y desde la cruz Dios dice, te amo, te amo, te amo. Yo estoy dando a mi Hijo por ti. Él está tomando tu lugar. Y luego, 3 días después sucedió algo. Algo glorioso, resucitó de los muertos. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Jamás morirás espiritualmente. Porque Jesús resucitó de entre los muertos y murió en la cruz. Si confesares con tu boca que el Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. La Biblia dice en Romanos 19, y eso te puede pasar aquí mismo, esta noche. ¿Qué se supone que debes hacer en respuesta? Para saber que tus pecados son perdonados, saber que irás al cielo, para estar absolutamente seguro que tu corazón está bien con Dios, primero debes arrepentirte de tus pecados. Bueno, ¿quieres decir cómo arrepentirse? El primer sermón de Jesús predicó fue el arrepentimiento. En Hechos y en Mateo y en capítulo 4, alguien dijo que el arrepentimiento significa arrepentirse lo suficiente como para dejar de arrepentirse y convertirse, para que tus pecados sean borrados. Dijo el apóstol Pedro, Dios ordena a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, lo ordena en Hechos 17, arrepentirse significa dar vuelta e ir en dirección opuesta. Tú dices, bueno, Billy, he tratado de dejar algunas cosas y no lo estoy haciendo, no sé qué está mal, simplemente no puedo, estoy enganchado. Pero puedes desgancharte por el poder del Espíritu de Dios. La segunda cosa es arrepentimiento. La segunda cosa, arrepentimiento significa cambiar tu manera de pensar, tu camino, cambiar tu hábito. Y lo segundo es venir por fe. Ahora, la fe no es algo ciego, irracional. La fe es un compromiso. Cuando mi esposa y yo nos casamos, no teníamos los dedos cruzados. El ministro no dijo hasta que dure el amor. Dijo hasta que la muerte los separe. Los separa, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Debemos comprometernos. Pensé que una caricatura en el periódico lo puso muy bien. Alguien le escribió, pastor, y dijo, querido predicador, ¿qué quiere decir Dios que te perdone? Y el pastor le respondió y dijo, que todos sus archivos se borraron. Y esto es cierto, todos nuestros archivos se borraron. Y eso es exactamente lo que Dios hizo. No tienes que dejar aquí esta noche preocupándote por algunas cosas. Usted ha hecho que está mal. Todo ha sido solucionado en la cruz. Y lo ha recibido por fe. Fe significa compromiso. Cuando me paré en este escenario esta noche, la primera vez que había estado en este escenario, me comprometí. Y nunca he estado aquí antes, lo hice porque por la fe, por las personas que lo construyeron para albergar a un hombre y predicar a varias personas. Eso es compromiso. ¿Has comprometido tu vida a Cristo de esa manera? ¿Estás seguro si mueres esta noche que estás listo para conocer a Dios? Si tienes dudas al respecto, asegúrate de que esta noche te voy a pedir que hagas algo. Tal vez te desconcierte, confundido, inseguro, ansioso para recibir a Cristo. Voy a pedirte que lo recibas en tu corazón esta noche por fe y que entregues tu vida a Él. Y lo pidas que venga y cambie tu vida y te dé una paz y un gozo que nunca has tenido. Conocido, voy a pedirles que se levanten y vengan de sus asientos aquí al frente de esta plataforma, que se paren aquí. Voy a decirles una palabra y oraremos juntos. Y habrá un consejero aquí para hablar con ustedes. Si quieres hablar con alguien, te daremos literatura para ayudarte en tu vida cristiana. Quizás seas católico, protestante, quizás seas un líder de tu iglesia, quizás seas un pastor. No importa. Si quizás has sido a una buena vida persona, tu vida ha sido buena de alguna manera desde tu interior, pero no estás seguro acerca de tu relación con Cristo y quieres arreglarlo, levántate ahora mismo y ven. Y párate aquí. Si estás con amigos o parientes, te esperarán. Solo tardarás unos momentos, pero es un momento en la eternidad para ti. Dices esta noche, Señor, te digo que lo siento, he pecado. Me volví a ti por fe y recibí la fe de Jesús que murió por mí. Quiero asegurarme de tu relación contigo.